Apocalipsis Canto de Esperanza, Programa 8. Apocalipsis Canto de Esperanza, Ángeles Sánchez Aréchaga. Segunda parte. El reinado del Anticristo, su gobierno y religión mundial. Capítulo cuarto. El enorme dragón rojo y sus aliados. Todos los derechos reservados. Hemos concluido la clase de ayer con ese riquísimo mensaje de nuestra madre dado al padre Gobi en mayo de 1989 acerca del enorme dragón rojo que representa el comunismo ateo, el cual tiene dos aliados, la bestia del mar y la bestia de la tierra, es decir, el anticristo y el falso profeta, y este último se asemeja a un cordero. Por tanto, es el enemigo que se infiltra en la Iglesia y desvirtúa su doctrina y su tradición. Divide, corrompe, confunde, escandaliza y destruye. Ahora bien, ¿recuerdan que al comienzo de esta segunda parte del curso, en la introducción, cité la tesis que presenté en su momento, que las profecías de San Juan, que el nuevo orden mundial, la masonería, el comunismo, etc., eran una misma realidad? Bueno, vamos a ver ahora las condenas de la Iglesia a la masonería y las sociedades secretas en general. Estas últimas se fueron multiplicando desde que se produjo en el siglo XVIII el tránsito de la masonería de corporativa y profesional a especulativa y política. Desde entonces, los papas no dejaron de comprender el peligro que amenazaba al mundo a través de las logias masónicas. Citamos un par de testimonios. El Santo Padre León XIII dice lo siguiente: la masonería es la enemiga capital de la Iglesia Católica. Son diferentes sociedades que, aun llevando distintos nombres, están aliadas entre sí por el lazo criminal de sus proyectos infames. Este es el Santo Padre que mejor ha definido y caracterizado esta sociedad secreta, el Papa León XIII, quien escribió una encíclica contra la masonería. Y allí continúa diciendo con maestría: la masonería, abarcando las naciones en sus gigantescas garras, se une con todas las sectas, de las cuales es la real inspiradora y el móvil oculto de su poder. Atrae y retiene a sus miembros con el cebo de ventajas temporales. Sujeta a los gobernantes, ora con promesas, ora con amenazas. Se halla en todas las clases sociales y constituye un poder invisible, como si fuera un poder independiente dentro del cuerpo del Estado legal. Llena del espíritu de Satanás, que sabe cómo transformarse en ángel de luz, la masonería coloca ante sí como su final el bien de la humanidad. Pero mientras declara no tener fines políticos, ejerce, no obstante,
profunda influencia sobre las leyes y la administración de los estados. Los masones maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia Católica, con el propósito de despojar a los cristianos de los beneficios que le granjeó Jesucristo nuestro Salvador, que su último y principal designio es destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo y que en su feroz e insensato propósito de acabar con la religión y con la Iglesia, parece reconocerse el mismo inextinguible odio y sed de venganza que abraza a Satanás con Jesucristo. Para los masones, la religión es la misma masonería, o lo que ellos gustan llamar la religión universal. Atención a esto, religión universal, la cual es una religión sin Dios, o más bien, una religión contra el mismo Dios. Porque su Dios es Satanás. Hasta aquí el texto del Santo Padre León XIII. Estamos hablando, ¿sí?, del siglo XIX. Por su parte, San Pío X, ya en el siglo XX, afirma en 1903, apenas comenzado, está la perversión de los espíritus, que bien podemos prever que esto sea el comienzo de los males anunciados para el fin de los tiempos, y que el hijo de perdición, del cual nos habla el apóstol, está ya sobre la tierra. Esta es una expresión muy fuerte y audaz en la que el Papa San Pío X identifica a la masonería con el anticristo, directamente. Bien, después de estos testimonios papales tan contundentes, debe quedar claro que no se puede seguir siendo católico y entrar en la masonería o participar en ella. Está terminante prohibido por la Iglesia. Y aquí tengo que hacer una salvedad por la verdadera Iglesia de Jesucristo, que como yo la denomino ya desde hace un tiempo a esta parte, es la Iglesia del silencio. No la de los herejes y apóstatas que son alabados y honrados, si es que me explico. Continuemos. También se condena la militancia marxista-comunista, como ya hemos dicho. ¿Y por qué insistimos tanto en esto? Porque hay muchos que lo niegan. Por ejemplo, el sacerdote jesuita español Beni Meli realizó un profundo estudio de muchos años acerca de la masonería, tal como lo explica el mencionado historiador católico Ricardo de la Cierva. Y su conclusión es que la Iglesia y la masonería no se oponen. Y dice que estos textos papales surgieron a causa de una errónea comprensión de la naturaleza y características de la masonería. Sin embargo, la masonería es tan anticristiana que la misma Santísima Virgen María la identifica con la bestia del mar mencionada en el Apocalipsis. He aquí el texto de Nuestra Señora, dirigida al Padre Gobi, y se titula La bestia
semejante a una pantera. Y dice así: en estos tiempos de la deserción, de la purificación y de la gran tribulación, mi corazón inmaculado es el único refugio y el camino que los conduce al Dios de la salvación y de la paz. Sobre todo, mi corazón inmaculado se convierte en el signo de mi segura victoria en la gran lucha que se combate entre los seguidores del enorme dragón rojo y los seguidores de la mujer vestida de sol. En esta terrible lucha sube del mar, en ayuda del dragón, una bestia semejante a una pantera. Si el dragón rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la masonería. El dragón se manifiesta en el vigor de su potencia. La bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se esconde, se oculta, para introducirse por este medio en todas partes. La masonería domina y gobierna en todo el mundo por medio de los 10 cuernos, que son los medios de comunicación. Si el dragón rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios, y para ello difunde el error del ateísmo, el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo. El objetivo de las logias masónicas hoy es el de actuar con gran astucia para llevar a la humanidad en todas partes a despreciar la santa ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los 10 mandamientos, a sustraer el culto debido al único Dios para darlo a los falsos ídolos que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres. La razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia, el placer. De esta manera las almas son precipitadas en la tenebrosa esclavitud del mal, del vicio y del pecado, y en el momento de la muerte y del juicio de Dios, en el estanque del fuego eterno, que es el infierno. Este mensaje lo ha dado el padre Gobi el día 3 de junio de 1989. Estos ataques a la Iglesia, que tienen como protagonistas principales al dragón rojo y a la bestia negra, son complementados con la bestia semejante a un cordero, que es la que corrompe y destruye desde dentro de la Iglesia de Jesús. Esta profecía también ha sido explicada por nuestra madre al padre Gobi el día 13 de junio de 1989. Y dice así: la bestia negra semejante a una pantera indica la masonería. La bestia con 2 cuernos semejantes a un cordero indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, un falso Cristo
y una falsa iglesia. Hasta aquí el mensaje de Nuestra Señora, muy significativo, porque es para meditar profundamente. Sin duda alguna es doloroso hablar de estos temas escabrosos, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay en el corazón un intenso amor a la Iglesia. Pero no es cierto que se deba ocultar las realidades para no asustar, como muchos opinan. Pues lo correcto, y es el criterio del Evangelio, prevenir para curar. Esto mismo el padre Castellani lo expresa con su habitual sabiduría. Menos hiere la herida cuando se ve venir la flecha. Denme los cielos males prevenidos, casi ya vencidos. Lo que no se nos puede pedir, aunque algunos lo pretenden, es que siendo centinelas nos hagamos los distraídos. Porque lo que está en juego es nada menos que la salvación eterna de las almas. Y ya lo dice el Señor en el libro del profeta Ezequiel. Si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, de manera que el pueblo no es advertido y cuando llega la espada mata a alguno de ellos, éste perecerá por su culpa, pero al centinela le pediré cuenta de su sangre. También a ti, hijo de hombre, yo te he puesto como centinela. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta, y él no se convierte, él por su culpa morirá, pero tú habrás salvado tu vida. Del libro de Ezequiel son estas palabras del Señor, capítulo 33, versículos del 6 al 9. Con otras palabras, la Santísima Virgen le dice a Gladys, la vidente de San Nicolás, Argentina, es una de las apariciones marianas del siglo XX aprobadas por la Iglesia. Es pesada tu cruz, mas también así será la recompensa. Los misterios que encierran las palabras del Todopoderoso son cuantiosos. Él, a su debido tiempo, los irá revelando. Tú los debes poner alerta, obediente hija. Es tu misión a una costa de sacrificios. No desmayéis. Y esto mismo que la Santísima Madre le ha dicho a la señora Gladys en su momento, ya de esto hace muchísimos años, allá por la década del 90, hoy nos lo repite a todos aquellos a quienes nos ha sido dada una misión determinada. Y este desenlace que vemos, tanto en la Iglesia como en el devenir del mundo, es ciertamente abrumador, pero no solo hay que estar atentos en lo personal, sino que hay que, en la medida de las posibilidades, darlo a conocer. No obstante toda esta realidad, la Iglesia
la verdadera iglesia, sigue siendo el único camino cierto de salvación, en donde se encuentra la santidad, pues santo es su fundador, su doctrina, sus sacramentos, su palabra, etc. En ella se encuentra la plenitud de los medios de salvación que Cristo nos dejó. Uno de estos medios de santificación ha sido siempre la maternidad de María Santísima en relación con nosotros, maternidad que ella ejerce con firmeza y solicitud en estos tiempos. La Santísima Trinidad ha obsequiado al mundo un gran regalo como el último medio y eficaz remedio, según ha dicho la misma Santísima Virgen en Fátima y otras apariciones, que es la consagración a su corazón inmaculado. De manera que todo aquel que se consagre a su corazón y procure vivir esa consagración, esto es la parte muy importante, hay que vivir lo que se profesa, conseguirá ser fiel en las pruebas más importantes de su vida y en la gran tribulación de la Iglesia. Ahora bien, ¿es inevitable esta tribulación final? Es decir, ¿se puede evitar? No, no se puede evitar, porque está suficientemente profetizada en la Escritura en diversas partes. Por lo tanto, a esta prueba final, o mejor dicho, a esta tribulación, el Nuevo Catecismo la titula La última prueba de la Iglesia. Y si bien ya estos textos se leen todos los días al finalizar cada clase, vamos a repasarlo. Lo que el Catecismo detalla de la siguiente manera. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Ya esto está referido en Lucas 18:8 y en Mateo 24:12. La persecución desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esto está tomado de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 4 al 12, de la primera carta también a los de Tesalónica, capítulo 5, versículo del 2 al 3, de la segunda de Juan, capítulo 7, y también de la primera de Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 22. Y concluye así el texto del Catecismo. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección, tal como su referencia de Apocalipsis 19, del 1 al 9. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia. La referencia a Apocalipsis 13:8. En forma de proceso creciente, no, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, tal como dice Apocalipsis 20,
del 7 al 10. Este texto procede del Catecismo de los numerales 675 y 676. Finalmente, la Madre de Dios nos dice, no ahora, no lo viene diciendo hace mucho, si el mundo no se convierte, se llegará al vértice de la purificación y la apostasía se hará general. Ustedes podrán apreciar en qué etapa podríamos llegar a estar en este momento de todos estos anuncios, ¿no es cierto? Entonces, dice nuestra Madre, y voy a citar las palabras dirigidas al Padre Gobi, del 17 de junio de 1989. ¿Será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la persona misma del anticristo? He aquí, hijos queridos, ¿por qué os he querido iluminar sobre las páginas del Apocalipsis que se refieren a los tiempos que vivís? Para prepararos conmigo a la parte más dolorosa y decisiva de la gran lucha que se está combatiendo entre vuestra Madre Celeste y todas las fuerzas del mal que se han desencadenado. Valor. Sed fuertes, mis pequeños niños. A vosotros corresponde la misión en estos años difíciles de permanecer fieles a Cristo y a su Iglesia, soportando hostilidad, luchas y persecuciones. Pero sois parte preciosa de la pequeña Grey que tiene la misión de combatir y de vencer al fin a la poderosa fuerza del anticristo. Hay que tener muy en cuenta esto de la victoria, ¿no es cierto?, que se nos ha asegurado en Fátima, cuando la Madre dijo, al final mi corazón inmaculado triunfará. No dio explicaciones en detalles de cómo, pero se sobreentiende, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a entrar a definir la cuarta revolución, que habíamos dejado pendiente. Y esta cuarta revolución es el nuevo orden mundial. Y daremos así comienzo a la parte más sensible de la exposición. El nuevo orden mundial y su falsa nueva era. Hemos mencionado 3 revoluciones modernas: la Reforma Protestante, la Revolución Francesa, el marxismo-comunismo. Y ahora nos referiremos a la cuarta, última y más audaz revolución, la conspiración de Acuario o nuevo orden mundial. Una singular red de redes, digital y global, liderada por la nueva era, New Age, o sea, la síntesis de todas las herejías desde los tiempos antiguos al presente. Es la representación de la estatua de la visión del rey Nabucodonosor, interpretada por el profeta Daniel. El dominio que el hombre ha pretendido desde tiempos remotos sobre el resto de los hombres viene a hallar su culminación en esta cuarta y más audaz revolución. Dijo Dios al hombre al crearlo: sed fecundos, multiplicaos, sometedlo todo. Vosotros sois los reyes de la creación. No conforme con esto, el hombre quiso ser como Dios.
y en su soberbia alteró el orden que Dios le había dado a toda la creación. Luego vino el restaurador, el Mesías, el ungido de Dios, pero su pueblo no lo recibió. Otra vez la soberbia, raíz de todos los males. El pueblo elegido de Dios para ser testigos frente al resto del mundo de su amor y misericordia, confundió su vocación a la santidad a la que Dios lo llamaba, para dar a conocer así la gloria y la grandeza de su Creador, con la vanagloria humana de creerse los mejores, la raza superior por encima de las demás razas de la tierra. Y así se lanzaron a la conquista de la humanidad, no para llevarla al Dios de sus padres, los antiguos patriarcas y profetas, sino para someterla, para conducirla al reduccionismo, vale decir, a su mera condición animal a través de diferentes sistemas socio, político, económico y pseudoespiritual, como hemos visto y continuaremos viendo hasta el final. Sistemas que habrían de crear y o utilizar a lo largo de la historia hasta llegar al objetivo final: ser los amos del mundo, los ambiciosos sabios de Sión. Ahora bien, ¿nos estamos refiriendo a todo el pueblo elegido? No, solo a su clase dirigente. Recordemos el texto que leímos en capítulos anteriores de este rabino en esta conferencia contra el sionismo en Washington. ¿Qué es entonces el nuevo orden mundial? En conclusión, un mundo sin Dios, suplantado por el hombre que quiso ser como Dios, una iglesia sin Cristo, adulterada y usurpada por el falso Mesías, un único gobierno con un solo gobernante a la cabeza, el nuevo emperador plebeyo que pretende ocupar el sitio de los emperadores romanos con su consecuente culto idolátrico. Una nueva moneda o signo monetario para una sociedad sin dinero en efectivo y una única religión, o mejor dicho, una superreligión, ya que será la síntesis de todas las religiones, o mejor dicho, de todas las herejías. Un ecumenismo muy significativo, ¿no? Si uno mira Roma en este momento, encuentra un modelo, si no parecido, muy similar, ¿verdad? La negación de Dios y la deificación del hombre. La última herejía disfrazada de bien supremo. Un nuevo orden que no es más que un extremado desorden, porque acaba revirtiendo todos los auténticos valores humanos y cristianos. Suplanta la verdad por la mentira. En el último capítulo de mi primer libro, Instrumentos del Dios Altísimo, el fin de los tiempos, ese es el nombre del libro, es decir, de la colección de los 3 tomos que les mencioné al inicio del curso. Este segundo, que estamos dando el curso Apocalipsis y Canto de Esperanza. El 5.º capítulo,
o último capítulo de ese primer libro mío se titulaba Nuevo Orden Mundial, o se titula obviamente Nuevo Orden Mundial. Y en esa obra se encuentra toda una exposición al respecto de esto que acabamos de citar, y refiere además qué lugar le asigna el nuevo orden mundial a la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver brevemente los diferentes aspectos del nuevo orden mundial. Este nuevo orden tiene una parte filosófica, una parte político-económica y una parte religiosa. Comenzaremos leyendo unos textos del último capítulo de este citado primer libro mío, que subtitulábamos Ordenando el Nuevo Orden. El mentor ideológico de este nuevo orden, en su aspecto filosófico, Francis Fukuyama, un filósofo no muy destacado. Su obra literaria, de donde se puede extraer el contenido de lo que él expone, El fin de la historia y El último hombre. ¿Cuáles son las notas o características de este nuevo orden mundial según Fukuyama? Un nuevo modelo de hombre insertado en una nueva sociedad. ¿Quién es el autor material o práctico? El que lo lleva a la práctica, el que lo pone en marcha. George Bush, padre, quien hace universal la terminología nuevo orden y quien probablemente sostenga este nuevo modelo de hombre no a nivel teórico, pero sí a nivel práctico. Obviamente, estamos hablando de otro tiempo, pero estos son los orígenes y raíces de nuestro tiempo contemporáneo. ¿Dónde inicia, el lugar donde inicia su acción este nuevo orden mundial? En el Golfo Pérsico. Inicia su acción con la guerra. ¿Se acuerdan de la guerra del Golfo Pérsico? ¿Cuál es la síntesis del desarrollo de las características de este nuevo orden? Un hombre reducido a su estado natural, en función de lo que nos emparenta con la raza animal, en una sociedad puramente materialista, gobernada por un sistema mundial capitalista carente de alma. Aunque esto no se declare abiertamente, sino más bien aparezca disimulado o enropado bajo cierto aspecto religioso esta nueva sociedad, con un ropaje de espiritualidad o espiritualismo. Es decir, utilizando la religión como pantalla para sus fines. Concretamente, utilizando la imagen de la estructura fundada sobre la fe en la revelación hecha por Dios, del origen de la creación, del hombre y su fin, concluyente en el cristianismo, o sea, la Iglesia, para dar lugar o bien lograr sus propios fines, que los veremos reflejados al final, que son diametralmente opuestos a dicha revelación, porque se fundamentan en concepciones filosóficas erróneas, que se inclinan más hacia la indiferencia religiosa
o al ateísmo que hacia la religión misma. Por lo tanto, se oponen a Dios, oponiéndose a la revelación que Él hace de sí mismo, del origen del hombre, del universo y su plan universal de salvación, el cual manifiesta de manera contundente, de diferentes formas y a través de diversos medios. El más destacable de todos los medios a través del cual Dios se manifiesta, los profetas a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y el medio definitivo que Él establece es su Hijo Jesucristo, el Señor del universo y de todo lo creado. Todo esto se ha venido gestando durante mucho tiempo, como ya hemos podido apreciar en todo lo que hemos expuesto, de manera disimulada y escondida. De manera que distraer la atención para que no se descubra, digamos, el objetivo, y colocar un objetivo inferior o sea, vamos a decirlo expresamente, distraer la atención de un objetivo superior a un objetivo inferior, de suplantar la verdad por la mentira disfrazada de verdad, lo que representa en términos reales una vulgar usurpación de derechos que finalmente llevará a casi toda la humanidad a un estado de alienación generalizada. Temible este nuevo orden, algo que seguiremos descubriendo paso a paso en lo que vamos y concluiremos en este curso. Con la ayuda de Dios e iluminados por el esplendor que irradia desde el corazón inmaculado de la Madre de toda la humanidad. La mujer vestida del sol durante el desarrollo más puntual de este tema. Oiremos también sus propias palabras que nos darán más luz acerca de este suceso y verán cómo se relaciona el mismo con las profecías de los últimos tiempos y sus características. Veamos los pasos siguientes. ¿Cuáles son los pasos siguientes de este nuevo sistema universal? Borrar a Dios de la conciencia del hombre, anulándolo por decreto. Es su principal objetivo, basado en los lineamientos del sistema liberal capitalista que nació con la Revolución Francesa y creció buscando sus cauces más allá de sus propias fronteras. Este, a su vez, fue el que secularizó el cristianismo, haciéndole invertir sus valores, subordinando lo superior en el hombre a lo inferior, lo sobrenatural a lo natural. Naturaleza secular. Transferir la realización de la libertad desde el otro mundo a este mundo, al seculum, al siglo. Es necesario reducir al hombre, primeramente, para luego someterlo. Para esto hay que comenzar por cambiar sus ideas, revertir sus conceptos o formar otros, que parten del ateísmo, que puede ser teórico o práctico, pero igualmente eficaz. Y esto es lo que se ha estado realizando, lo que se viene realizando, ¿no? Como lo estamos viendo en la exposición, sobre todo de las tres grandes revoluciones modernas previas,
particularmente desde la Revolución Francesa en adelante, al grito de libertad, igualdad y fraternidad, nace el liberalismo reductivo y progresivo. Lamentablemente, este proceso de secularización ha alcanzado a la misma Iglesia Católica. Y recordemos, como ya habíamos explicado, que fue Lutero quien dio origen a la secularización con su reforma protestante, o mejor dicho, en propios términos, revolución religiosa. Porque cuando yo reformo algo, tomo la base de lo que tengo, le doy otra forma, pero conservo la esencia. En cambio, Lutero sacó de quicio toda la religiosidad occidental, dando origen a su vez a la proliferación de innumerables sectas. Luego lo sucedió Calvino, pastor protestante, que le dio forma religiosa, esto entrecomillado, a la política y a la economía, dando lugar con su teoría de los réprobos y los elegidos a los sistemas inhumanos exacerbados por un capitalismo salvaje. Pues según él entendía, Dios había premiado con dones materiales a los elegidos. Por lo tanto, los países del tercer mundo o subdesarrollados y con alto porcentaje de pobreza eran considerados los réprobos de Dios. Un desatino peor que el otro. Pero deshizo la unidad de la única iglesia que Jesucristo fundó al precio de su sangre preciosa y bendita. Aunque ambos, Lutero y Calvino, eran instrumentos del poder oculto. Este nuevo sistema tiende a satisfacer únicamente las necesidades materiales del hombre, como ya lo hemos adelantado, y no resulta incómodo resaltarlo, sino más bien necesario, a fin de que penetren las conciencias y se evite caer en este falso sueño. Propone la satisfacción de deseos puramente naturales y la manifestación de la plena libertad, mas no la libertad verdadera, ordenada, que respeta los límites y los derechos de los semejantes, basados en la antropología del hombre, no en el manual de la ONU. Se entiende, ¿verdad? La verdadera libertad es la que está ordenada al bien común, a respetar los derechos de los semejantes, basados en la antropología del hombre, y no en el manual de la ONU, que es lo que hoy prepondera. Y aquí interviene una vez más lo que explicábamos sobre libertad y sobre pseudo-libertad o libertad falsa y en qué concluye. Esta libertad que ellos propugnan dice, cada uno hace lo que quiere. O sea que no es una libertad ordenada al bien común. Y si cada uno hace lo que quiere, no habrá una convivencia social pacífica y ordenada, sino una anarquía social donde cada uno impone su propia ley. Esta es la libertad que exalta el voluntarismo. ¿Se acuerdan que hablamos de Ockham, fraile franciscano, del cual Lutero trajo sus enseñanzas? Que en su máxima expresión,
o sea, la voluntad del hombre o de los pueblos como soberana absoluta. Arma de doble filo, porque la libertad de los otros termina donde comienza la mía y así sucesivamente. Así pues, finalmente tenemos ante nuestros ojos una anarquía social disfrazada de democracia, o bien un voluntarismo masivo, demasiado excesivo, que puede ser muy peligroso. Sujeto a los instintos naturales de un hombre nuevo modelo, al que se le ha quitado su elemento sobrenatural, que es el alma espiritual, obligado por el consumo creciente a borrarla de su memoria. Esta libertad de los instintos, como me atrevo a calificar uno de los aspectos máximos de la tesis liberal, destruye la única y auténtica libertad, la de conocer la verdad y amar el bien. Pues ya dijo nuestro Señor Jesucristo, solo la verdad os hará libres. En síntesis, este nuevo sistema propone una nueva civilización que, dadas sus características bien meditadas, podríamos llamarle la deshumanización. Bien, vamos a continuar mañana porque esta cuarta revolución que estamos definiendo tiene muchos puntos específicos que tratar y vamos a dejar aquí para que puedan ir asimilando todo esto, ¿no es cierto? Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.